Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Bienvenidos otra vez a nuestra formación semanal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos de los sacramentos. La semana pasada leímos la definición de sacramentos y dijimos que los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Entonces, la gracia es el principal y el más importante de los efectos de los sacramentos. Por eso va a ser de lo que vamos a hablar más el día de hoy. En la semana pasada vimos una breve definición de gracia que el día de hoy vamos a profundizar. Buscando varias definiciones, la que a mí más me gustó fue la del Catecismo de San Pío X, donde dice que la gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en orden a la vida eterna. Es decir, la gracia es, en primer lugar, un don, un regalo de Dios, algo que Él nos da simplemente porque quiere y porque sabe que lo necesitamos. Es algo interno porque actúa en el alma, no actúa en cosas externas, y es algo sobrenatural porque es propio de la naturaleza divina. Nos ha sido dado no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo quiso y nos lo dio a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Y se nos dio porque lo necesitamos para poder alcanzar la vida eterna. Por eso es un don en orden a la vida eterna. Se nos dio porque lo necesitamos para alcanzar nuestro fin sobrenatural. ¿Por qué el hombre necesita la gracia para poder alcanzar este fin? Aquí es una cuestión sencilla y de lógica. Nosotros, o sea, el ser humano por sí mismo solo podría hacer cosas que estén dentro de su misma naturaleza y solo podría merecer cosas que estén dentro de este mismo plano natural. Entonces, para poder alcanzar algo que está por encima de su naturaleza, el hombre necesita el auxilio de la gracia de Dios, que es esta ayuda sobrenatural. Y bueno, es una ayuda sobrenatural que ninguno de nosotros merece y que si la recibimos, pues es únicamente gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín nos dice que el Señor no solo nos ha mostrado el mal que debemos evitar y el bien que debemos realizar, sino también que nos ayuda a evitar el mal y a obrar el bien. La primera parte hace referencia a la ley. Dios nos mostró el mal que debemos evitar y el bien que debemos hacer en la ley escrita, los 10 mandamientos. Pero no le bastó con decirnos qué hacer y qué no hacer, sino que también nos da un auxilio para que podamos cumplir más perfectamente esa ley. Y esa ayuda que Dios nos da a evitar el mal y a obrar el bien es la gracia. También Santo Tomás nos dice que el hombre necesita una fuerza sobrenatural gratuitamente añadida a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. Volvemos a lo que les comentaba hace rato de que por el hombre mismo solo podría hacer cosas dentro del plano natural. Entonces, para poder querer y para poder hacer el bien sobrenatural, el hombre necesita esta fuerza sobrenatural añadida por Dios gratuitamente a nuestras fuerzas naturales, que es la gracia. Por eso es que nosotros necesitamos la gracia para poder alcanzar nuestro fin sobrenatural y para poder hacer el bien sobrenatural. Vamos a hablar acerca de los tipos de gracias, las maneras en las que la gracia de Dios actúa en nuestras almas. Y el primero es la gracia habitual o la gracia santificante. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 2000 que la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. La gracia santificante entonces es primero un don habitual. Un hábito es algo constante, algo que se repite. Eso también nos lo recalca cuando dice que es una disposición estable. Igual algo estable es algo que permanece. Entonces, la característica principal de la gracia habitual, y que por eso le da el nombre, es que es algo que permanece en el alma. La gracia habitual se recibe en el bautismo y permanece en el alma, a menos que se pierda por un pecado mortal. La podemos recuperar por la penitencia y igual va a permanecer en el alma hasta que se pierda por un pecado mortal. Entonces, esta gracia santificante es un don habitual porque es algo que permanece en el alma mientras no se cometa un pecado mortal.
es un don sobrenatural porque es propio de la naturaleza divina y nos da tres cosas. Perfecciona nuestra alma, nos hace capaces de vivir con Dios y nos hace capaces de obrar por el amor de Dios. Primero, la gracia santificante perfecciona el alma. Esto lo hace principalmente a través del efecto, pues el efecto principal de la gracia santificante, que es la justificación. Según el catecismo, la justificación es la prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. En palabras sencillas, la justificación es el paso del alma del estado del pecado al estado de gracia, es decir, la liberación del alma de la esclavitud del pecado. Esto lo hace Dios a través de la gracia. Cuando Dios nos da la gracia, limpia el alma de todo pecado y nos deja resplandecientes. El apóstol San Pablo en toda la epístola a los romanos habla mucho de gracia y de justificación. Les recomiendo que la lean. Y esta parte de qué es la justificación se resume en el versículo donde nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí dice claramente cómo había pecado, pero desde que se recibió la gracia de Dios, entonces ya no hay pecado y ahora la gracia sobreabunda. Donde había pecado, ahora hay gracia y es más abundante que el pecado que había. ¿Qué es lo que hace la justificación en nosotros? Primero nos hace dejar el pecado porque gracia y pecado no pueden coexistir. Por eso la gracia se pierde con los pecados mortales, porque donde hay pecado no puede haber gracia. La santificación también es otra de las cosas que hace esta justificación. Nos ayuda en el proceso de perfeccionamiento del alma, nos va guiando hacia la santidad y es una renovación del hombre interior. Como también nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los romanos, que a través del bautismo el hombre viejo es crucificado con Cristo, y estamos llamados a resucitar con Cristo a una vida nueva. Después dijimos que la gracia habitual nos hace capaces de vivir con Dios. Aquí vamos a hablar acerca de la vida sobrenatural. El catecismo de la Iglesia nos dice que la gracia nos hace partícipes de la vida divina y nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Es decir, que a través de la gracia Dios en cierta forma nos introduce en su divinidad, en su vida divina. ¿Cómo hace esto? Bueno, primero, dice San Agustín que la gracia es el mismo Dios presente en nosotros, a fin de ser para nuestra alma lo que ésta es para nuestro cuerpo, un principio de vida y acción. Es decir, que así como el alma da vida a nuestro cuerpo, la gracia es lo que da vida a nuestra alma. Es por eso que el pecado que nos quita la gracia santificante se llama pecado mortal, porque al quitarnos la gracia, mata el alma. Y aquí es importante decir que esta configuración con Dios, obviamente no es que Dios nos haga pequeños dioses, porque la naturaleza de Dios en esencia es incomunicable. Lo que hace Dios es asemejar el alma a Él, elevarla a un plano sobrenatural. Es por eso que nosotros tenemos la dignidad de hijos de Dios, somos la única criatura terrestre que tiene esta dignidad gloriosa. Y gracias a eso también podemos ser coherederos con Cristo de la gloria, del reino de los cielos. Como también nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Entonces es gracias a la gracia que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios y es también gracias a la gracia, muchas gracias, que podemos, que somos capaces de poder llegar a la vida eterna, poder llegar a la visión beatífica, que es el fin último para el que fuimos creados. Por último, hablamos de que la gracia habitual nos hace capaces de obrar por el amor de Dios, nos hace capaces de hacer obras impulsadas por la caridad divina. Y aquí es otro punto importante que, aparte de hacernos capaces de obrar por el amor de Dios, nos hace capaces de realizar obras meritorias. La gracia hace las acciones meritorias. ¿Y qué es esto? La palabra mérito creo que todos la hemos usado, todos la conocemos, y si no, hemos dicho que merecemos algo. Generalmente cuando decimos
que merecemos determinada cosa, es porque sabemos que es una justa sanción o una justa retribución de una obra que hemos realizado. Entonces, cuando hablamos de que las acciones se hacen meritorias, hablamos de un mérito sobrenatural. Es decir, el tener derecho a premio, tener derecho a recibir bienes sobrenaturales. Esto aparece en la Sagrada Escritura de muchas formas. Aparece como recibir corona, recibir una recompensa, recibir un premio. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de eso. Pero la pregunta inicial sería, ¿de qué forma el hombre puede tener derecho a que Dios tenga que retribuirle algo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Dios, que nos ha dado todo, tenga que retribuirnos algo? Ciertamente, por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, pues no podemos tener derecho a merecer bienes sobrenaturales. Esto lo hacemos gracias a que Dios así lo ha querido. O sea, si el hombre es capaz de tener un mérito sobrenatural, es porque Dios lo quiere así. Nos lo dice el Catecismo en el número 2008, cuando dice que el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha querido libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. Es decir, mediante la gracia, el hombre es capaz de realizar acciones que tengan un mérito sobrenatural porque Dios lo ha querido así, porque Dios nos ha querido ligar a su acción divina y lo hace mediante la gracia. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son las condiciones necesarias para que podamos realizar obras meritorias. Primero es estar en estado de gracia, que el alma posea la gracia santificante, que es lo que lo va a unir a Dios. Después que el acto sea libre, porque cuando hablamos de una obra meritoria siempre va a estar primero el impulso de Dios a través de la gracia y después la respuesta libre del hombre a realizar esa obra. Y en tercer lugar, que sea una obra moralmente buena. Es decir, una obra que sea buena en su objeto, fin y circunstancias. Quienes ya vieron teología moral, yo sé que recuerdan estas tres cositas. Y bueno, eso fue respecto a la gracia habitual. Ahora vamos a hablar de las gracias actuales. Y hablamos de gracias actuales en plural porque no hay una sola gracia actual, son varias. El Catecismo de la Iglesia, el número 2000, nos dice que las gracias actuales son intervenciones divinas que están en el inicio de la conversión y en el curso de la obra de santificación. Estamos hablando de gracias actuales en plural porque son intervenciones de Dios en momentos específicos de la vida de una persona. Que a diferencia de la gracia habitual, que es algo constante, algo que permanece, que nos acompaña siempre, que no caigamos en un pecado mortal y que ya la hayamos recibido o recuperado mediante los sacramentos, las gracias actuales actúan en momentos específicos. También el Catecismo de San Pío X nos dice que la gracia actual, las gracias actuales, es un don sobrenatural que ilumina el entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que el hombre sea capaz de realizar una acción sobrenatural de modo transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero nos habla de que ilumina el entendimiento o mueve y conforta la voluntad. Dijimos que la gracia habitual reside y actúa en toda el alma por completo. Las gracias actuales están dirigidas a alguna de las potencias del alma espiritual, que son el entendimiento y la voluntad. Entonces, las gracias actuales van a actuar en una de estas dos potencias en específico, ya sea iluminando el entendimiento o moviendo y confortando nuestra voluntad. Lo hace para que el hombre sea capaz de realizar una acción sobrenatural. Ahorita vamos a hablar de eso. Y es de modo transitorio. La gracia actual, una gracia actual es algo pasajero. Y eso también nos lo marca desde el nombre. Así como la gracia habitual se llama habitual porque es un hábito y es algo que permanece constante, las gracias actuales se llaman actuales porque viene de acto, que es algo momentáneo, algo pasajero, y que en la filosofía aristotélica el acto es un estado previo al movimiento. Entonces, así como
Esto es importante porque de esta misma forma las gracias actuales hacen que el alma se mueva ante Dios. Es el impulso que Dios nos da para que el alma pueda moverse ante Dios, ya sea buscando la conversión o buscando una obra de santificación. Entonces, ¿para qué son necesarias las gracias actuales en el hombre? Primero las necesita para la conversión, como ya hemos dicho, porque nos dice claramente el Evangelio según San Juan que ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es necesario que Dios nos impulse para poder llegar a la conversión, para poder llegar a encontrarlo. Si nos podemos analizar la vida de los grandes santos o incluso si nos podemos analizar nuestras propias vidas, estoy segura que vamos a poder encontrar esas diversas intervenciones divinas que nos movieron a llegar a la conversión. Todas esas intervenciones son gracias actuales que Dios nos dio para que pudiéramos llegar a la conversión y para que podamos empezar nuestro proceso de santificación. Después, en el alma que ya ha recibido la justificación, siguen siendo necesarias las gracias actuales, primero para perseverar en el estado de gracia, es decir, para evitar los pecados mortales. Nuestra debilidad humana es tan frágil que necesita un auxilio de Dios para poder evitar y para poder fortalecer nuestra voluntad para evitar los pecados mortales. También son necesarias para poder hacer obras sobrenaturales. Como les mencionaba hace rato, en la gracia habitual que es necesaria para que las obras tengan mérito, pues las gracias actuales son lo que va a dar el impulso para que podamos realizar una obra que nos vaya a dar un mérito. También el catecismo nos dice que la actitud en una obra buena, la actitud paternal de Dios es lo primero, él impulsa, y el libre actuar del hombre es lo segundo. Es decir, que una buena obra siempre va a tener dos partes. Primero, el impulso de Dios, que nos da, se podría decir, la idea de hacer una obra buena y nos mueve a querer hacer una obra buena. Y después la libertad del hombre que acoge hacer esa obra buena, que es, pues, como ya vimos, lo que hace que sea meritoria. También es necesario las gracias actuales para evitar los pecados veniales. Sabemos que cuando buscamos la perfección cristiana, no nos basta con evitar pecados mortales, sino que también debemos evitar los pecados veniales. Y para eso también necesitamos ayuda de gracias actuales. Y por último, pero no menos importante, al contrario, yo creo que es la más importante de todas. Bueno, todas son importantes, es que necesitamos una gracia actual para conseguir la perseverancia final, es decir, para poder morir en estado de gracia, para poder conservar y siempre que la perdamos recuperarla y luchar cada vez por conservarla más tiempo, la gracia santificante en nuestra alma. Para eso la necesitamos gracias actuales y sobre todo para que esta gracia habitual esté presente en nuestra alma en el momento de nuestra muerte, que es lo que va a determinar nuestra salvación. Eso se me pasó a mencionarlo cuando hablamos de gracia habitual. La gracia habitual determina la salvación del alma. Entonces se necesita una gracia específica para morir en estado de gracia y para poder alcanzar nuestro fin sobrenatural, porque el alma que no muere poseyendo el estado de gracia se condena. Por eso hay que pedir mucho a Dios, gracias actuales y específicamente esta. Nos dice la Iglesia que se necesita una gracia específica para morir en estado de gracia. Y este es el don más grande de todos. Es el don más grande de todos porque pues es para lo que fuimos creados, ¿no? Para estar eternamente con Dios. Y si no morimos en estado de gracia, pues perdemos eso para lo que fuimos hechos. Por último, sobre las gracias actuales es importante decir que es el hombre quien libremente decide cooperar o resistirse a las gracias actuales. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la disposición y sepamos reconocer cuando tenemos el impulso de Dios a hacer algo y pues cooperar con la gracia para que pueda producir realmente sus efectos. Ahora que ya vimos qué es la gracia y las maneras en las que la gracia actúa en nuestras almas, podemos hablar ahora sí de
¿qué hacen los sacramentos? ¿Cuáles son los efectos que tienen los sacramentos? Ya dijimos que el principal es la gracia, pero ¿de qué manera la infunden? Bueno, primero, el primer efecto de los sacramentos es la gracia santificante. Y esto nos lo puede dar los sacramentos de dos maneras. Primero puede ser infundiendo la gracia en donde no la hay, es decir, en un alma que está en pecado mortal o con el pecado original. Y esto es lo que se conoce como gracia primera, cuando el alma en pecado recibe la gracia. Esto lo recibimos a través de los sacramentos del bautismo y el sacramento de la penitencia. Bautismo y penitencia son los dos sacramentos que infunden gracia primera, es decir, infunden gracia donde hay pecado. Es por eso que estos sacramentos son llamados sacramentos de muertos, porque como ya dijimos, si la gracia santificante es lo que vivifica nuestra alma, entonces el alma que no tiene la gracia santificante está muerta. Por eso, al ser estos sacramentos administrados a personas que no están en estado de gracia, que no tienen esta gracia santificante, pues están administrándose a personas que tienen el alma muerta. Por eso se les llama sacramentos de muertos. La segunda forma en la que los sacramentos pueden producir o pueden dar la gracia santificante en el alma es aumentando la gracia donde ya la hay, que es lo que se conoce como la gracia segunda. Es decir, la gracia segunda es el aumento de la gracia primera. Y esto se hace a través de los sacramentos que se reciben estando en estado de gracia, que es lo que se conoce como sacramentos de vivos. Es decir, confirmación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos 5 sacramentos aumentan la gracia santificante en el alma que ya la posee. Por eso son sacramentos de vivos. Otro efecto que nos dan los sacramentos es la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental y por qué no la mencioné hace rato que hablamos de los tipos de gracia? Bueno, el Catecismo de San Pío X nos dice que la gracia sacramental consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que impone. Como vimos en la semana pasada también, cada sacramento fue instituido con un fin específico. Entonces, cada sacramento tiene obligaciones específicas que debe cumplir la persona que lo recibe. Ya que veamos cada uno de ellos, vamos a ver qué nos pide cada sacramento o a qué nos compromete cada sacramento. Entonces, la gracia sacramental varía de acuerdo a cada sacramento porque es el derecho que tenemos a recibir las gracias actuales necesarias para poder cumplir con lo que el sacramento nos impone. ¿Sí? Por ejemplo, el sacramento, el sacramento de la penitencia. Si vas arrepentido, que es una de las condiciones para una buena confesión, si tienes arrepentimiento y dolor de los pecados, entonces la obligación que te impone el sacramento de la penitencia es el buscar convertirte y el buscar cada vez caer menos en esos pecados. La gracia sacramental de la penitencia es precisamente gracias actuales para ayudarte a luchar contra el pecado, contra los pecados que confesaste. Por eso es tan importante acudir a cada sacramento y por eso, pues, como ya dijimos la semana pasada, los sacramentos son pues el centro de la vida litúrgica de la Iglesia. Por último, el último efecto de los sacramentos es el carácter. Este es un efecto que no tienen todos los sacramentos. ¿Qué es el carácter? Nos dice el Catecismo que el carácter es una configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu, que es indeleble. Es decir, bueno, voy a leer también el siguiente párrafo para poderlo explicar mejor. Son 3 los sacramentos que imponen carácter. Y esto también nos lo dice el Catecismo. Dice, los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados diversos y funciones diversas. Es decir, mediante estos 3 sacramentos somos partícipes del sacerdocio de Cristo y tenemos una misión
en la iglesia. La participación en el sacerdocio de Cristo y la misión que vamos a tener en la iglesia es específica según cada sacramento, pero son solo estos 3 sacramentos los que nos hacen participar de esta forma especial y los que nos dan una configuración especial con Cristo y con la iglesia, y por lo tanto imprimen un sello que no se puede borrar. También son los únicos sacramentos que solo pueden recibirse una vez en la vida, ¿okay? Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Con eso terminamos el tema del día de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado, que sea de provecho para sus almas. Saben que estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, reclamo, chiste, anécdota. Y pues vamos a hacer una pequeña oración inicial, porque la semana pasada se me olvidó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro desde ahora y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos la próxima semana. Los abrazo en mis oraciones. Paz y bien.